Les queremos dar también la bienvenida, ya está presente en la sala la licenciada Luciana Araujo Cortés de Uruguay. Ella es doctoranda de Dirección y Administración de Empresas por la Escuela de Ingenieros Industriales UPC. Vamos a estar hablando con ella, nos va a estar un poco compartiendo su trabajo en materia del impacto emocional que tiene el teletrabajo en esta ponencia que se titula Soledad versus Aislamiento. Creo que es una situación que todos estamos enfrentando en la región, bueno, y un poco en todo el mundo, ¿no? Producto de las medidas de aislamiento por la pandemia de COVID. Así que creo que va a ser muy interesante también las herramientas, los conceptos que nos va a dejar en unos instantes nomás Luciana para compartir con nosotros. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de la República de Uruguay, es maestranda en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Oberta de Cataluña, es doctoranda en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña y también es CEO de HLS, una consultora internacional en promoción de organizaciones saludables, aportando al bienestar y mejora de la performance de equipos de alto rendimiento. Ella también tiene una experiencia como asesora en prevención de provincia de RT acá en Argentina, así que conoce también un poco la realidad y el marco legal en materia de prevención de riesgos que tenemos también en nuestro país. Y en Uruguay creó el programa Saludable para el personal de salud que se está llevando a cabo en Puerta de Emergencia, integra la unidad, además de salud laboral del Hospital Pasteur y el Comité de Crisis frente al COVID. Así que bueno, vamos a estar enseguida hablando con Luciana un poco de todo esto. A los que nos están consultando por las redes, les comentamos nuevamente que la transmisión está disponible a través del canal de YouTube oficial de la Fundación. Los invitamos a que se suscriban, que hagan clic en suscribirse para que puedan tener acceso a todas las ponencias y todas las exposiciones del día de hoy, ¿sí? Bueno, sin más, le paso la palabra a Sebastián Astorino para que le dé formalmente la bienvenida a Luciana. Te escuchamos. Gracias, Sebastián. Bueno, una aclaración respecto hay muchas consultas sobre el acceso al material. Acuérdense que esto es un simposio y la particularidad de un simposio justamente, a diferencia de un seminario, un congreso, por un lado es que se trata y se discute desde distintas perspectivas, especialistas en una materia, disertan sobre una temática en particular, que es justamente el teletrabajo, la salud psicosocial y la salud respecto de el aspecto ergonómico. Ese es el tema central del simposio. Y otra característica principal de un simposio es que luego se hace un documento, se desarrolla un documento en función de lo que cada uno de los disertantes desarrolló. Así que, para todos los que están preguntando por el material, la frutilla de la torta va a ser justamente esto. En unos días vamos a desarrollar un material en conjunto con todos los disertantes donde esto se pueda terminar de transformar y constituir en un documento. Y este documento, la idea es que sirva también para discusión de políticas públicas y disparador de investigaciones científicas en distintos países, así que ese es el objetivo del simposio. Ahora sí, le doy la bienvenida a Luciana. Con Luciana nos hemos conocido en algunos eventos. Ella es una conferencista internacional y muy reconocida en este ambiente, y la verdad que cada vez que tuvimos que trabajar en conjunto fue un placer. Siempre aprendemos un poquito más de Luciana y me parece que el tema que planteo para hoy es muy interesante, como decía Sebastián, hablar del aspecto de la soledad y el aislamiento en este contexto es fundamental. No solo a nivel científico y para nosotros como profesionales, sino también para nosotros como personas y trabajadores. Así que, Luciana, te agradezco que hayas elegido este tema y que formes parte de esta mesa. Así que, bienvenida. Bueno, buenos días y buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando, y la agradecida soy yo, primero contigo y bueno, con la Fundación, por tener la oportunidad de poder mostrar un poquito el trabajo que se viene desarrollando. Y bueno, es un tema que ahora lo vamos a conversar, que lo estamos transitando todos y todas. Increíblemente empecé a estudiarlo ya hace algún tiempito, desde el año 2018, por eso ahora, bueno, frente a la realidad que nos toca transitar en este proceso de adaptación que estamos todas las personas, porque estamos en pandemia, pero bueno, es un proceso a nivel
psicológico, ¿no? Poder adaptarse a esta situación bueno, y tomar las medidas preventivas necesarias para visibilizar algo que está invisibilizado, que tiene que ver con los riesgos psicosociales. Anteriormente a la pandemia era como muy difícil poder llegar a las organizaciones este tema en cuanto a la normativa y demás, bueno, en los distintos países hay diferentes avances o no respecto a la materia, pero creo que este simposio nos va a permitir también aprender muchísimo, porque estuve escuchando a los disertantes de ayer y bueno, y un poquito de hoy también, y la verdad que creo que es un espacio para compartir y aprender, sobre todo de todas las personas y también de quienes nos están escuchando. Y bueno, si se puede aportar desde un poquito de conocimiento, bienvenido sea y muchas gracias. Seguro que sí, y como digo siempre, no solamente vale la información, sino vale también la pregunta. Así que está muy bueno que todo esto nos genere preguntas y que sea un disparador para que cada uno desde su país y desde su lugar empiece a investigar y a profundizar un poquito más sobre esto. Así que bueno, muchas gracias y ahora sí los dejo con Luciana. Gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla. Y a ver ahí si se ve. Creo sí, perfectamente. Sí. Bueno, van a ver quizás debajo que mientras voy hablando aparece, digamos, lo que voy diciendo. Es una forma también de generar un espacio inclusivo, más allá de la realidad que estamos viviendo, para aquellas personas que no nos puedan escuchar, pero sí puedan leer. Creo que es una herramienta más importante que hace a la inclusión en este tipo de espacios también. Bueno, como les decía, agradecerles a la Fundación y a todas las personas que teletrabajan, que este es el objetivo del simposio, y a aquellas que nos están escuchando, a la Universidad Politécnica de Cataluña y sobre todo a los docentes que creyeron desde el primer momento que bueno, existía la posibilidad de poder investigar este tema, y inicialmente yo no pensaba que podía realizar un doctorado, sinceramente, y es un gran desafío, y bueno, la realidad que hoy nos convoca a nivel mundial hace que este tema sea un tema prioritario a desarrollar. Como antecedentes, en base a lo que tiene que ver con la soledad, que es un poco el tema central de lo que voy a estar hablando con ustedes. Como les decía, desde el 2018 me había planteado poder investigar sobre la soledad en el ámbito laboral, pero inicialmente, ya desde el año 2015, al realizar este trabajo sobre aportes para la consolidación de la práctica profesional de la psicología en los equipos multidisciplinarios de salud en el trabajo, allí llegué a algunas conclusiones que sostuve como desafío la importancia de expandir las posibilidades de desarrollo y aporte científico respecto a la prevención, a la protección y a la promoción de la salud dentro de las organizaciones y el trabajo. No solo en Uruguay, sino en Latinoamérica también. Y bueno, ¿en qué rol tenemos los psicólogos también dentro de estos equipos? En este contexto, a través del doctorado que estoy realizando por la Universidad Politécnica de Cataluña, hice una propuesta de investigación en donde poder analizar las variables para la construcción de un modelo conceptual de la soledad percibida en el trabajo, y poder generar a futuro un índice para evaluarlo y del control sobre las repercusiones psicológicas en las personas trabajadoras. Más adelante voy a explicar por qué y qué nos referimos en cuanto a la soledad percibida. Pero puntualmente en lo que tiene que ver este tema relacionado al teletrabajo en Uruguay, para hablar un poquito de las cifras y contextualizar el tema, desde el 2010, el Instituto Nacional de Estadísticas y la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información, AGESIC,
realiza la encuesta de uso de tecnologías de información, como allí dice, y comunicaciones, que indaga un poco sobre el acceso y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en Uruguay. A partir de esta encuesta, sabemos que desde el año 2016 existen aproximadamente 100.000 teletrabajadores en Uruguay, y a su vez más de 550.000 trabajadores que reportan haber respondido correos electrónicos laborales fuera del horario de trabajo y demás. Y yo me preguntaba, leyendo esto, cómo impacta, un poco pensando también en el contexto que nos planteaban ayer, por ejemplo, el doctor Salvador Moncada, en cuanto a las repercusiones en la salud psicofísica de las personas en relación a los puestos de trabajo, y sobre todo en cuanto a los riesgos psicosociales que tienen que ver con esto. En el marco normativo de Uruguay, si bien existe una normativa que regula el trabajo en domicilio, y ayer también recuerdo haber leído algunas preguntas que hablaban sobre el home office y la diferencia con el teletrabajo, hay una diferencia que ya lo han explicado también, y el teletrabajo, como aquí dice, es la actividad que se presenta a distancia y que no necesariamente debe ser realizada en el domicilio, sino puede ser prestado en cualquier lugar de las partes que convengan en cuanto a la organización, facilitando las tecnologías correspondientes para la comunicación. En este sentido, nosotros actualmente estamos trabajando desde el domicilio, muchas personas, otras, más allá de que estamos en pandemia, por ejemplo, puedo poner el caso del personal sanitario, que me incluyo porque no hemos parado de ir a trabajar al hospital, pero en realidad el teletrabajo, si bien tiene una repercusión psicológica en las personas trabajadoras, frente al COVID, que es un riesgo biológico, es la medida preventiva, digamos, de primer nivel, en donde lo que hace es proteger la vida de la persona. El tema es todo lo que viene detrás por el tiempo de la exposición, digamos, frente a la realidad que nos transita, en cuanto a la cantidad de tiempo que tenemos que estar en un lugar determinado teletrabajando, para protegernos de este riesgo biológico, ¿sí? Y todas esas repercusiones que genera un problema de salud pública en cuanto a lo que es la salud laboral, enfrentándonos a otro tipo de riesgos que tienen que ver con los psicosociales respecto al teletrabajo. Y un poquito para terminar, desde el 2019 el Ministerio de Trabajo de Uruguay ha estado trabajando en un proyecto de ley para regular específicamente esta tarea, pero no existe una normativa específica en nuestro país aún. Para introducirnos en el tema, me gustaría hablar de algunas cifras no menores que tienen que ver con los distintos organismos internacionales, y primero que todo, también desde, como bien dice ahí, que la Organización Panamericana de la Salud considera que el lugar de trabajo es un entorno prioritario para la promoción de la salud en el siglo XXI, ¿sí? Porque el bien más preciado que tenemos son las personas, ¿sí? Y de ahí nuestra actividad en cuanto a la prevención y a la promoción de la salud. Y la realidad frente a la pandemia nos muestra la importancia de seguir trabajando en estos temas de los distintos profesionales y las organizaciones y en conjunto con los trabajadores. Como ahí dice la OIT, y estas cifras son anteriores de la pandemia, cada año 2,78 millones de trabajadores en el mundo pierden la vida en accidentes y en enfermedades relacionadas con el trabajo. El 86% lo hace por causas de enfermedades de origen laboral, y se producen 374 millones de lesiones y enfermedades no mortales relacionadas con el trabajo. Esto implica que haya una repercusión en la vida de la persona, ¿sí? Y muchas de las cuales provocan una ausencia prolongada, afectando la productividad y la competitividad. Algunos estudios de la Organización Mundial de la Salud también muestran cómo los trastornos mentales son más frecuentes y causan más sufrimiento y discapacidad que cualquier otra condición, ¿sí? Y como ahí dice, son cifras realmente sorprendentes: 1 de cada 4 adultos reporta un problema de salud mental al año. Yo recuerdo que hace un momento Sebastián comentaba que hay 350 personas escuchándonos.
bueno, ahí hagamos la cuenta ya, y sobre todo en este momento que estamos transitando, en esta 1 de cada 4 adultos, bueno, si hemos pasado o estamos transitando o nos va a suceder, ¿no? Globalmente se proyecta que la cuota de discapacidad debido a estos trastornos mentales aumente al 14% en el año 2020. Ya estamos en 2020 y ¿qué va a pasar después que se pueda estudiar más en profundidad en cuanto a las repercusiones del COVID y el impacto en la salud mental? La depresión será la segunda causa principal de discapacidad a nivel mundial y en los países en desarrollo el primero. Ayer fue el Día Internacional de Prevención contra el Suicidio y aquí menciono también que las tasas de suicidio se incrementarán, convirtiéndose para el año 2020 en la 10ª causa de mortalidad, o sea, a partir de este año. Y esto ya lo decía la OMS desde el año 2006. Y donde es muy importante poder abordar la salud mental en el trabajo y los riesgos psicosociales, porque los trastornos mentales son una de las causas principales de discapacidad ocupacional. Entonces, como decía hoy, todos estamos esperando la vacuna contra el riesgo biológico del COVID, y ojalá pronto la tengamos, pero ¿qué pasa con los riesgos psicosociales? Donde no hay una vacuna para esto y sabemos el impacto del estrés y las demás consecuencias que tienen el no abordarlo, incluso a nivel emocional, pero también para la salud mental de todos los trabajadores y en el marco del teletrabajo también cómo esto repercute y repercutirá. Por eso, desde lo que promueve la OIT y la OMS desde el 95, la finalidad, y no nos podemos olvidar de esto tan importante, la finalidad de la salud en el trabajo es promover el bienestar físico, mental y social, previniendo todo daño y proteger a las personas de los riesgos, y los riesgos psicosociales están incluidos adaptando el trabajo a la persona y cada persona a su actividad. Entonces, de esto ya se ha hablado, pero en resumen, ¿qué son los riesgos psicosociales? Son aquellas características de la organización del trabajo que pueden provocar un daño en la salud mental de las personas. Entonces tienen que ver con estas interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones de la organización, las capacidades, las necesidades, la cultura del trabajador y las consideraciones personales externas al trabajo. Y todo esto también pasa y sucede a través de las personas que están realizando el teletrabajo. Y como decía, bueno, que pueden, en función de las percepciones y la experiencia de cada persona, tener una influencia en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción laboral, que va de la mano con la motivación. Y se ha visto en algunas organizaciones en donde puede haber un descenso justamente no solamente por el momento vital que estamos transitando, sino también por las condiciones del puesto de trabajo en cuanto al rendimiento, pero sobre todo la repercusión en la salud psicofísica de las personas. Entonces, estos factores se miden porque poseen un potencial para provocar un daño somático o psíquico en el trabajador, que esto se habló ayer también, pero traía este concepto un poco pensando en lo que les comentaba de la intención del desarrollo de esta investigación, de poder medir lo que tiene que ver con la soledad en el trabajo. Y un poco comentarles dentro de lo que es el estado del arte, ¿por qué soledad versus aislamiento? Porque hay una diferencia, y sobre todo en el desarrollo de esta investigación. El aislamiento, como aquí dice, independientemente del trabajo que se realice, consideramos como trabajos en situación de aislamiento aquellos que se realizan en soledad, sin otra persona que desarrolle su labor en el mismo recinto o sala. Bueno, esto pasa con las personas que teletrabajan, ¿sí? Y un poco en la conferencia anterior escuchábamos las recomendaciones de tener un recinto y un espacio solo, ¿sí? Que esto, bueno,
tiene que ver, como ahí dice, en una NTP lo pueden encontrar, donde específicamente se habla sobre el trabajo aislado del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España. Pero bueno, ¿qué entendemos por soledad y por qué a mí y al equipo nos pareció importante poder abordar el tema de la soledad como un proyecto de investigación respecto a esta tesis doctoral? Bueno, hay diversos estudios que pude indagar en distintos países, desde China, Estados Unidos, España, Reino Unido, pero donde se habla de la soledad respecto al trabajador y va de la mano de lo que es el aislamiento. Pero me llamó muchísimo la atención un estudio de la Organización Mundial de la Salud, que tuve la oportunidad el año pasado de reunirme en Madrid en la Facultad de Medicina con ellos, porque hay un estudio que ellos realizaron, donde la soledad fue detectada como un factor de mortalidad en la población en general. ¿Sí? Estamos hablando a nivel europeo, y aquí se refiere que hay mayor incidencia en este factor de mortalidad en hombres que mujeres, y el impacto de la soledad es independiente de los efectos de la depresión para este estudio en particular. La soledad está relacionada con factores que tienen que ver con el alcoholismo, el insomnio, problemas cardiovasculares, las alteraciones inmunológicas y el Alzheimer. También está asociada con la mortalidad en edades tempranas, y esto es un dato no menor. Sobre todo en mujeres, se sabe que las mujeres viven más que los hombres, y el sentimiento de soledad está vinculado mayoritariamente en mujeres más que en los varones. Ahí lo dice el estudio, bueno, uno puede estar de acuerdo o no, pero está estudiado por estos investigadores, que esto puede tener una relación por temas culturales respecto a que los hombres pongan de manifiesto sus sentimientos. Bueno, ahí habría que poder ver un poco más al detalle esto que plantean. Y después otro elemento que no es menor en esta investigación es que las mujeres enviudan antes que los hombres. Entonces, en conclusión, la soledad como factor de mortalidad, como factor de riesgo de mortalidad en la población en general, podría repercutir y tener mayor incidencia en los hombres que en las mujeres. Esto como contexto de por qué, cómo se relacionaría también con la población de trabajadores, ¿sí? Hay una tendencia mundial de otro dato que no es menor, y esto también fue realizado por un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay desde el año 2015, donde hay una tendencia mundial en donde las personas cada vez viven más solas, ¿sí? Y bueno, ¿cómo repercute esta variable también respecto en este estudio? Y bueno, como vemos aquí como ejemplo, las personas mayores de 60 años que viven solas en el mundo, y en las principales regiones por sexo, bueno, ahí vemos, de acuerdo a los porcentajes uno puede pensar que es bajo, pero en realidad esto va a haber una tendencia en aumento. Y combinándolo con lo que hablaba recientemente respecto a la soledad como factor de mortalidad, llama la atención estas cifras. Y bueno, ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con el teletrabajo y en cuanto a la soledad respecto a la salud en el trabajo. Bueno, en esta investigación vamos a focalizarnos en lo que tiene que ver con la soledad percibida en el trabajo, y la intención es poder realizar un constructo, un marco conceptual, pero también poder evaluarlo a futuro a través de un índice de si esta dimensión puede ser considerada o no como un riesgo psicosocial, ¿sí? Y contrastándolo con la población en general, donde ya hay estudios que sabemos que genera un impacto en la salud y puede ser un factor de mortalidad en la población en general. ¿Qué sucede en la población comparativamente en la población trabajadora?
la soledad percibida. Bueno, en esta hipótesis que se elaboró para desarrollar esta investigación, se relaciona la soledad percibida en el trabajo y los posibles daños a la salud, las distintas variables humanas que tienen que ver con el género, la edad, el nivel de estudios, la situación familiar. Por eso traía los datos de las personas que viven solas, sobre todo mayores de 60 años, y la soledad percibida en el trabajo y las posibles predicciones que se puedan establecer al respecto de estas variables. Hay una dificultad, como les decía, que tiene que ver que para compilar estudios correlacionales de este factor de riesgo psicosocial con las condiciones de trabajo bajo una metodología contrastada, hay muy pocas investigaciones de esta naturaleza, pero la realidad nos está demostrando bueno, la importancia de poder estudiar estos temas. Y sí hacer la diferencia que no es lo mismo la soledad percibida de un trabajador que el trabajo aislado. Y esto lo voy a explicar por qué ahora. En definitiva, como dice allí, la hipótesis del trabajo se centra en la soledad percibida en los puestos de trabajo como factor de riesgo psicosocial que condiciona la salud de las personas. Entonces, me gustaría compartir con ustedes una aproximación conceptual que para esta investigación la soledad percibida es entendida aquí como la percepción de estar solo o sola que tiene cada trabajador o trabajadora en su puesto de trabajo, más allá que esté trabajando con otras personas, en un mismo recinto o espacio físico, o ahora, respecto al teletrabajo, un espacio virtual. Esto significa que podemos, sobre todo cuando empezamos a realizar y a definir los clústeres donde realizar la investigación, pensamos en los teleoperadores, o bueno, por ejemplo, los trabajadores del transporte también, ¿no? O los managers. El tema es cómo como trabajador, más allá de que esté trabajando con otras personas, puedo percibirme o no mi puesto de trabajo solo, y eso qué repercusiones podría llegar a tener para la salud psicosocial de la persona en relación a su puesto de trabajo. Y considerando estas cifras que yo les presentaba anteriormente, bueno, nuestro objetivo es prevenir accidentes, y en cuanto a la proyección que hay de los distintos organismos internacionales de los trastornos mentales a futuro, digamos, que ya estamos, las cifras son proyectadas desde el año 2020, cómo eso puede incidir en la salud de las personas y en la seguridad en cuanto a los entornos de trabajo. Esta investigación además podría desarrollarse respecto a las personas que teletrabajan. Bueno, y un poco respecto a la metodología, comentarles simplemente que, bueno, que para construir este concepto se está llevando a cabo un estudio de Delphi con distintos profesionales del mundo de la prevención de distintos países, porque como les comentaba, hay muy pocas investigaciones al respecto. Y bueno, particularmente desde que inicié el doctorado he realizado algunos estudios en clusters, en distintos clústeres, perdón, pero son datos que son interesantes como para después poder pensar en la construcción de este índice. Simplemente para mostrarles una muestra pequeña pero válida en el ámbito educativo de España, en el año 2019 se realizó, donde se resume que la soledad percibida, en un N total de 64 respuestas, el 22% refiere sentirse solo en su puesto de trabajo. La mayoría son mujeres, la edad de prevalencia son personas mayores de 45 años, se definió allí en la actividad como otros servicios, y los puestos de trabajo con mayor incidencia fueron los gerentes, jefes de servicio de ese ámbito educativo. Por otro lado, hay otra muestra respecto a Uruguay que está relacionada con el ámbito sanitario. La muestra fue de 50 profesionales
en donde en una pregunta que hacemos para obtener estos datos, que tiene que ver si a pesar de estar trabajando con otros colegas, ha tenido sensación de soledad, se ha percibido solo en su puesto de trabajo, perdón, y bueno, y ahí hicimos una escala de Likert que tiene que ver con siempre, muchas veces, algunas veces solo alguna vez o nunca, y bueno, en este caso encontramos que hay datos interesantes si consideramos desde siempre o solo alguna vez. El tema es poder relacionarlo en esa posible repercusión para la salud para esos trabajadores. Después hay otra muestra del año 2020 que también está relacionada con el ámbito educativo de España, en donde el 25 personas no responden, y después 18 personas, como allí lo dice, nunca se han sentido solas, pero sí en la sumatoria es interesante ver cómo las personas han respondido que se han percibido solas en su puesto de trabajo. Todos estos datos son datos muy iniciales. No quiero ser densa con esta información, pero me pareció interesante poder compartirlo. Estos datos que mostré fueron antes del COVID. ¿Qué pasa con la situación frente al COVID-19? Bueno, se realizó un estudio en el ámbito sanitario en el Uruguay de marzo a abril del 2020, cuando inició la pandemia, donde de 300 médicos en total recibimos 186 respuestas de distintos sectores del ámbito sanitario, y bueno, de un hospital público de Uruguay, y ahí obtuvimos, de acuerdo a las distintas edades, se ve la tasa de respuestas, también respecto al sexo de las personas encuestadas, el régimen laboral que tienen estas personas. También tomamos en cuenta esto, las personas que, respecto al núcleo familiar, si viven solas, con personas mayores de edad, si tenían personas a cargo, etc. Y volvimos a hacer esta pregunta, si en relación a si estaba trabajando con otras personas, si tenía a menudo, se percibía solo en su trabajo. Si bien la mayoría de las personas, el 46% allí, nunca se han sentido solas, no es menor considerar la sumatoria de los demás datos que allí vemos, de algunas veces, muchas veces y siempre, y bueno, y qué posible impacto podría tener esto, como ya decía anteriormente, respecto a las demás variables. Y algunas consideraciones finales, no sé cómo estoy de tiempo, pero bueno, sí, escuchando las disertaciones anteriores, me parecía muy interesante cuando hablaron ayer, por ejemplo, de los nuevos riesgos emergentes, y se hablaba en cuanto a la incertidumbre, ¿no? Que esto puede estar relacionado también a la inseguridad, y bueno, todo lo que ha sucedido frente a la situación que estamos transitando, y bueno, hablaban también de la importancia del apoyo social y las distintas dimensiones que entran en juego en cuanto a los riesgos psicosociales. Yo considero importante, respecto a la soledad, por todo lo que vine explicando, que es un riesgo oculto, que ya existía, pero no se ha indagado al respecto hasta ahora. Y sí, frente al COVID, podríamos preguntarnos qué es la soledad como un riesgo emergente frente al COVID-19. Después, pensando específicamente en relación al teletrabajo, simplemente, y en lo que tiene que ver con el impacto emocional también, que tiene que ver con esta charla respecto al simposio, pensar que el teletrabajo ha generado precariedad laboral, un aumento de la desigualdad también entre las personas trabajadoras, en las condiciones de trabajo, adaptar, como hablábamos hoy, el trabajo a cada persona y no la persona al trabajo, y cómo esas condiciones que nos enfrentamos en el hogar cuando estamos teletrabajando
no son las más óptimas, y esto de estar aislados, qué repercusiones tiene para la salud psicosocial y frente a muchas personas también, como dice allí, se ha generado desigualdades respecto a las personas inmigrantes, por ejemplo, que quedaron varadas en su país de trabajo, en su familia. Eso genera desarraigo también a nivel emocional, bueno, frente a la enfermedad, ¿no? Y el miedo y la incertidumbre de lo que va a suceder, cómo el teletrabajo puede impactar en la salud psicosocial de las personas. Bueno, un poco también resumiendo allí la importancia de la rutina, que lo hablaban anteriormente, la organización, cómo generar espacios de cuidado y bienestar y gestionar estas emociones, y no olvidarnos que somos seres biopsicosociales, y cómo incide entonces el percibirse solo en el puesto de trabajo, en esta necesidad natural que tenemos de interacción, y específicamente respecto al teletrabajo, cuando estamos aislados, cómo eso puede repercutir en nuestra vida cotidiana, en nuestra calidad de vida como trabajadores y trabajadoras. Bueno, un poco también, si bien el teletrabajo fue una medida preventiva de primer nivel para la protección frente al COVID, cómo esto, preguntarnos a futuro, de repente sería interesante poder desarrollar también estudios al respecto, si hay un deterioro de la salud mental a largo plazo por la falta de interacción social, y qué dimensiones pueden jugar un poco allí, y cómo repercutiría la soledad y el aislamiento también, ¿no? Por otro lado, no me pareció menor poder comentar esto de un aumento de la discriminación, ya que hay cierto estigma, y ustedes me dirán, bueno, esto sobre todo lo he visto a través de las distintas empresas que uno puede trabajar, ¿no? Si bien el teletrabajo era utilizado como un beneficio anteriormente para las personas, para poder tener mayor tiempo disponible y demás, en algunas organizaciones el hecho de no ir a trabajar muchas veces hace que dentro de lo que es la cultura organizacional, ya que no hay una costumbre en cuanto al teletrabajo, a realizar la tarea del teletrabajo, es como que esa persona en realidad está en su casa y se puede pensar que está cómoda o no está trabajando, y al contrario, como han dicho los otros profesionales, hay una sobrecarga muchas veces, y en los tiempos, no hay tiempos de desconexión, también todo el tecnoestrés que está relacionado, que bueno, que no es el tema del momento, pero sí en la repercusión en cuanto a los riesgos psicosociales de las personas. Y también me parece un tema no menor la pérdida de privacidad, y donde se conjuga la vida laboral con la vida privada, ¿sí? Y si bien el teletrabajo, vuelvo a decir, fue una medida preventiva de primer nivel para proteger la salud de las personas, cómo interviene esto de la privacidad y conciliar la vida familiar con la laboral dentro del mismo hogar. Entonces, para finalizar, una gran pregunta: ¿cuáles son los nuevos horizontes respecto a los riesgos psicosociales en el trabajo? Bueno, si ustedes buscaban certezas respecto a esta conferencia, bueno, en realidad hay más preguntas por hacernos, porque esta investigación está en desarrollo. Sería muy importante poder, digamos, trabajar desde los distintos centros de investigación que existen, o poder pensar a futuro en desarrollar otras nuevas líneas de investigación, en cómo esta dimensión puede afectar, teniendo en cuenta ya los estudios que existen del impacto en la salud en general, de la soledad como factor de mortalidad. Y bueno, y esto genera más preguntas, cuando uno se pone a investigar genera más preguntas que espero poder responder al finalizar esta investigación, que tiene que ver qué incidencia tiene la falta de interacción social en la calidad de vida del trabajador o trabajadora en su jornada de trabajo, qué tiempo de interacción sería necesario para mitigar el impacto de la soledad percibida,
¿Qué variables inciden en la percepción de la soledad? Y la variable salud, ¿cómo repercute? ¿Cómo impacta en la salud psicosocial del trabajador? ¿Existe una relación entre la soledad percibida, la baja de motivación, la productividad y el bienestar laboral? ¿Y qué relación puede haber entre la depresión y la soledad percibida en torno al puesto de trabajo? Y este dato no es menor porque, bueno, como hablaba hoy de las cifras, la depresión lamentablemente va en aumento y sabemos que una persona con depresión en su puesto de trabajo, lo primero que se ve afectada es la dimensión trabajo, así como la familia, y la pérdida de sentido de la vida, cómo puede afectar el bienestar de la persona y su salud integral. Y bueno, y esta foto, si bien no es de trabajadores, pero me parece que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Y esto es el futuro en el presente del trabajo. Y bueno, a través de esta imagen un poco dejar el mensaje de, bueno, cómo la soledad percibida puede incidir frente a esta nueva realidad que estamos viviendo con esta sana distancia que tenemos que tener para proteger nuestra salud física, cómo puede llegar a impactar en nuestra salud mental en el trabajo. Y no olvidarnos que, como dice este psicólogo brasileño, sé que hay muchas personas de Brasil que nos están escuchando. Bueno, la mirada que se debe establecer en el estudio de las organizaciones del trabajo es que la organización está puesta en los movimientos y redes humanas que le dan vida, que le dan sentidos y que le hacen perdurar. Es decir, que centrarnos en la salud de las personas es muy importante porque son quienes le dan vida a la organización y bueno, por eso es nuestro trabajo seguir poniendo empeño y desarrollando investigaciones como profesionales de la prevención para poder dar respuestas a este momento de incertidumbre y de acá al futuro poder aportar en la salud de todos los trabajadores y trabajadoras. Un poco compartir con ustedes las próximas intervenciones donde voy a estar hablando un poco de este tema también, que es el Congreso Internacional de la Fundación ORP, que va a ser la semana que viene, el 16, a la hora 11. Y para el 2021 se presentó un paper para el Congreso Mundial de la OIT, así que esperamos bueno, que podamos ser seleccionados para compartir y poder seguir desarrollando este tema, que no sean solitarios, sino en conjunto con diversos actores y sobre todo para poder aportar a la mejora de la calidad de vida y las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras. Así que muchas gracias por su atención. Ahí les dejo mi mail, también a través de la fundación. Pueden, si tienen alguna pregunta, pueden llegar a tener contacto también, así que incluso para poder desarrollar esta investigación, si ustedes consideran oportuno, desde los lugares que ustedes trabajen, también sería importante, y bueno, y nada, esto es todo lo que puedo compartir con ustedes, y muchas gracias. Excelente, Luciana, muy clara la presentación, muchas gracias. Mira, te comparto algunas preguntas que están llegando a través del chat, dos particularmente. Una que llega desde Montevideo, que sería, ¿qué medidas podemos implementar las organizaciones sindicales para trabajadores? Y la otra pregunta... Te cortó. Ahí va, ahí te repetir? repito. Sí, por supuesto. ¿Qué medidas podemos para limitar el aislamiento de los teletrabajadores? Nos llega desde Montevideo esta pregunta. Y la otra pregunta, que entiendo que está bastante relacionada también, es cómo podemos lograr apoyar al personal que trabaja en su casa si nosotros no sabemos de qué forma está conviviendo con la pandemia porque cada uno se encuentra en su propio domicilio. Bueno, ¿cómo apoyar a los trabajadores y trabajadoras frente al aislamiento? Y ahí es importante generar primero los procedimientos de trabajo, ¿sí?
con los equipos de profesionales que puedan hacer un seguimiento de las personas. Yo sé que es bastante difícil y más en este momento que no hay recursos o hay recortes a nivel presupuestal en general y de muchas empresas, pero sí es importante poder acompañar, generar espacios de escucha, más allá de que, bueno, que tenga que ser a través de esta herramienta para esas personas que están aisladas, sí tener un contacto diario desde lo que tiene que ver con los supervisores, con los compañeros de trabajo, no pensar que porque esa persona está trabajando en su casa está cómoda, porque no es así, y generar espacios de escucha. También trabajar el tiempo de desconexión es muy importante, ¿sí? Una rutina clara y generar recursos, como les decía, para que esa persona no pierda el contacto con su lugar de trabajo. Porque, por ejemplo, en el ámbito de la salud ha sucedido que por una normativa también para aquellas personas que tenían determinada patología y determinada edad, durante un mínimo de 3 meses han estado en sus hogares y bueno, desde algunos lugares, por ejemplo, como hoy me presentaban, hay lugares como este hospital en donde yo trabajo, que tenemos un programa saludable que en realidad lo que promueve es un espacio de cuidado a quienes cuidan, y ahí generar, ya sea con una llamada telefónica a la persona, tener como un contacto y un seguimiento de saber cómo está, de qué necesita, sin meternos obviamente en su vida privada, pero sí recordar que de un momento para el otro esas personas se fueron a su casa para poder cuidar de su salud y no estar expuestos al COVID, pero quedaron aisladas, muchas porque viven solas o viven con su familia. Eso también, la pandemia ha potenciado lo bueno y lo malo, y bueno, frente a esa realidad que también hay otra pandemia oculta, como ustedes saben, que tiene que ver con las situaciones de violencia de género y que lamentablemente suceden. Y bueno, ustedes me dirán, bueno, pero ¿es obligación del empleador trabajar en estos temas? Sí, lo es. Entonces, establecer un contacto con las personas, una escucha activa a través de los distintos profesionales es importante, y utilizando los propios recursos muchas veces que existen en las instituciones, y bueno, y si no, poder asesorarse con los profesionales para generar tanto a las organizaciones como también a los representantes de los trabajadores estos espacios para poder trabajar en conjunto y detectar situaciones que pueden ser muy complejas en cuanto a las repercusiones emocionales de lo que tiene que ver con el COVID y las personas que están teletrabajando y en aislamiento. No sé si respondo a la pregunta. Es un tema para hablar largo y tendido, y bueno. No, sí, sí, muy claro. Justamente ayer un poco Salvador Moncada hablaba también desde listas, ¿no? De esto, de cómo toma una centralidad también el rol de los representantes de los trabajadores, el rol del delegado sindical y la función social que también tiene que tener el empleador de hacerse responsable de estas situaciones y de adaptarse, ¿no? a estas nuevas realidades, ¿no? Particularmente en América Latina tenemos todavía un largo camino que recorrer en materia de reivindicaciones de género, por ejemplo. Hay un gran cambio cultural que llevar por delante. Si bien vemos que se está avanzando en ese sentido, creo que cada uno de su lugar tiene que hacer su aporte también para poder profundizar, ¿no? estas transformaciones y lograr espacios de trabajo más equitativos y saludables. Pero te agradezco mucho, Luciana, la verdad, por la exposición. Ha sido clarísima, la verdad que un placer poder escucharte. Bueno, seguramente profundizaremos, nos pondremos en contacto con vos en las próximas semanas porque nos están llegando muchas consultas también al WhatsApp de la Fundación respecto a tu exposición, así que es probable que organicemos en conjunto algún nuevo encuentro para poder compartir estas herramientas, estos conocimientos, con el resto de los profesionales, ¿no? Así que te agradecemos mucho una vez más y lo sumo a Sebastián Astorino, que también en el diálogo. A ver, lo vamos a habilitar. Gracias, Sebastián. Gracias, Luciana. La verdad que, como decía Sebastián,
impresionante cómo desarrollaste el tema, y la verdad que es un tema que es muy interesante. Muchos estamos trabajando solos hoy desde casa, y quienes no están solos a veces también se sienten solos, así que no es solamente una cuestión de con quién estás, si estás físicamente solo. Y muchos otros que estamos trabajando solos desde casa físicamente, no nos sentimos solos. ¿Por qué? Porque hay una red de contención, y eso creo que es una de las herramientas, ¿no?, que podemos llegar a potenciar o aprovechar de la tecnología, que es sostener de alguna forma estos vínculos sociales con ese otro, con el amigo, con el compañero de trabajo, con la familia, con la pareja, como podamos, y de esa forma tratar de darle una respuesta. Y esto que planteaba Luciana es muy interesante también, ¿cómo hago con ese trabajador? ¿Quién es el responsable? Preguntaban por ahí, ¿quién es el responsable? Bueno, el responsable obviamente de controlar esto siempre son los organismos de control, pero el responsable de que esto se lleve adelante es directamente el empleador. Y como decía Luciana, obviamente estamos en una situación muy particular con recursos limitados, pero por ejemplo, es en el caso de Argentina, no sé en otros países vecinos, pero sé que en Argentina, por ejemplo, la Asociación de Psicólogos de Argentina tiene un espacio gratuito para asesoramiento y contención de los trabajadores. Entonces ahí también es donde las empresas pueden, hoy la pandemia nos obliga a ponernos creativos y generar estos vínculos, por ejemplo, entre una empresa que no tiene los recursos con una asociación que da esos recursos de forma gratuita, es absolutamente necesario. Así que me parece que es un tema para seguir profundizando mucho más. Totalmente. Si te puedo contar un poquito de la experiencia en el hospital, como les decía, nosotros tuvimos que seguir yendo a trabajar bueno, todo el personal de salud. Mi rol allí es trabajar como psicóloga para los médicos, enfermería y todo el personal de salud. Específicamente estamos llevando un plan piloto en la puerta de emergencia. Imagínense ustedes, nosotros pensamos que, bueno, que iba a haber una explosión en cuanto a la cantidad de casos, pero por suerte eso no pasó, y la puerta de emergencia es donde ingresan todos los pacientes al hospital. Entonces, esto de, digamos, de poder llevar contención a las personas, de poder generar espacios de escucha, así sea charlas bien cortitas, hizo también que hubiera un incremento en cuanto a la necesidad de asistencia. También a través del comité de crisis generamos un plan de trabajo en donde yo propuse de alguna manera que todas las psicólogas del hospital trabajáramos en conjunto, más allá que no fueran psicólogas del ámbito laboral, para crear una línea de apoyo emocional a los trabajadores y trabajadoras. También Uruguay, a través de la Facultad de Psicología, tiene un espacio donde se creó también una línea de apoyo y de consulta para todos los trabajadores. Y bueno, queda mucho por hacer, ¿no? Esto también visibilizó un problema real que existe desde antes, ¿sí? Y ahora está potenciado por el momento que estamos transitando. Y creo que el movimiento sindical es fundamental para poder vehiculizar todos estos espacios y crear otros, ¿sí? Donde las personas puedan tener una contención y también frenar que se genere otra pandemia que tiene que ver en cuanto a la salud mental en relación al trabajo. Así que bueno. Totalmente de acuerdo. Bueno, gracias Luciana, nos vemos pronto y como siempre un placer trabajar con vos y aprender de todo lo que tenés para compartirnos. Así que gracias por haber participado de este evento. Nos vemos pronto. Bueno, gracias a ustedes y un gusto enorme. Saludos para todos. Chao, hasta luego.